tal, amigas y amigos del Invite? Estamos aquí haciendo tierra buena para el Día del Señor, Miguel. Removiéndola y abonándola. Porque la tierra está... Deservando. Ya la tierra está... No, pues sí, pues haciendo tierra buena. Pero tenemos que removerla y tenemos que... Deservarla, sí, ¿no? Deshiervarla. Yo me acuerdo que mi abuelita, que tenía muchas plantas así en el patio, de vez en cuando vaciaba. Y yo decía, ¿por qué estás haciendo eso? Para quitar también los bichitos, las lombrices. Oxigenar la tierra también. La tierra. Sí. Pues es un trabajo. Muy bien. Pues vamos a hacer el trabajo, ¿no? Dale. ¿Gustas leer el Evangelio del quinto domingo del tiempo ordinario, no? Sí. El 9 de febrero. Y pues es el Evangelio de Mateo. En el capítulo 5, del 13 al 16. Ahí está. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte. Y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Muy bien. Híjole, qué honor por una parte y qué responsabilidad por la otra, ¿no? Cuando Dios nos va dando algo, también nos va pidiendo algo. Y cuando nos pide algo, nos da los recursos para cumplirlo. No hay problema con Dios de que nos pida algo que no podemos hacer. Por encima de nuestras capacidades, nuestras fuerzas. Limitaciones, etcétera. Cuando Dios nos pide algo, da los recursos para hacerlo, ¿no? Y yo enlazo este evangelio con la fiesta del domingo pasado, en la que Jesús se presenta como luz del mundo y hace una entronización en el templo. Y ya vimos que el templo ya queda descartado para nosotros los cristianos, porque el templo es su propio cuerpo. Y entonces hace una entronización en el templo de Jerusalén, pero luego se sale del templo y es un aprendizaje para nosotros, que nosotros tenemos que ser luz en la calle, para las naciones, en la familia, en el trabajo, en la sociedad, en la escuela. Y entonces esto cae como anillo al dedo en cuestión de este Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. Antes, está las bienaventuranzas, ¿no? Las bienaventuranzas. Es lo que abre este discurso. Sí. Y que no leímos en la liturgia, por desgracia, que coincidió el domingo de la presentación del niño en el templo, pero hay que suponer las bienaventuranzas. ¿Qué nos podrías decir en términos generales de las bienaventuranzas? Tú que la preparaste y que te frustraste. Me frustraron, el ciclo litúrgico me frustró. Bueno, brevemente creo que una de las cosas muy importantes es el plan de Mateo es presentar a Jesús como el nuevo legislador. El nuevo Moisés. El nuevo Moisés. Y que da una nueva ley. Y creo que es una asignatura pendiente en la Iglesia Católica retomar estos nuevos valores del reino que nos asemejan a Jesús, porque nos quedamos en una ley que no... Pablo lo describe muy bien en la carta a los Romanos,
una ley que no nos lleva a la salvación. Nosotros insistimos, pues porque ya es patrimonio común, los 10 mandamientos, no matar, no robar, etcétera, pero que la exigencia, el ideal es mucho más alto. Es decir, todo este trabajo que es fuente de alegría. A mí me impresiona porque toda esta sección va en ese sentido, que es fuente de alegría. Dichosos los pobres, dichosos los que trabajan por la paz, Es decir, no es, y eso es lo que más me impacta, lo que más me gusta en Mateo, es que desmiente esta visión tan triste, tan gris, tan lastimera, tan sufriente de la vida cristiana, que jamás es planteada por Jesús, ¿no? Así es. Sino como fuente de alegría. Entonces, pues ahí queda como... Sí, ¿no? La ley en el Antiguo Testamento era una guía, era como carriles por donde transitábamos los fieles. Pero en el Antiguo Testamento se hizo más que unos carriles por donde transitar, se hizo una pesadez, se hizo una obligación total y con penas muy grandes para quienes no cumplían la ley. Claro. Entonces, en esta visión sí se da un traspaso muy grande de esta visión a la visión lastimera, al sometimiento de Dios. Dios está por encima de mí y me manda estas pruebas y yo no quiero hacerlo, pero qué remedio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estas bienaventuranzas son una tarea pendiente, no solo en vivirlas, sino en reflexionarlas, leerlas por lo pronto, porque la liturgia se las saltó. Pero de eso deriva el que Jesús nos pueda decir que nosotros, teniendo esas actitudes, somos sal de la tierra. Somos luz del mundo. No una luz que brilla por sí sola. Yo me refiero en mi espiritualidad mucho al espejo, ser espejo de Jesús. La luz es Jesús. Si soy un buen espejo, la gente va a recibir la luz de Jesús. Si yo soy un espejo empañado y pues maltrecho, sucio, estrellado, pues la gente no va a recibir lo que debe de recibir de Jesús. Y entonces este es el testimonio que nosotros damos, el que la gente pueda ver a través de nosotros a Jesús. A través de nosotros en el sentido de que nosotros nos quitamos del camino para que la gente, los hijos, el esposo, la esposa, pueda ver directamente la luz de Jesús. Y entonces estos dos elementos son muy sencillos, ¿no? La sal es un elemento que da sabor a toda la comida. Y hay que descubrir que en este mismo símbolo de la sal y de la levadura en otro momento y de la luz, tenemos un cierto acotamiento. No pretender que todos seamos sal, porque si la comida fuera solamente sal, sabría horrible, no sería alimento. Claro. Pero el alimento es el alimento en sí y la pizca de sal con que se hace sabroso. Y esa pizca de sal somos nosotros. Para hacer sabrosa toda la vida del hombre, nosotros viviendo los mandamientos nuevos de las bienaventuranzas, nosotros viviendo como Jesús vive, damos sentido a todo
a todo lo demás. No pretendiendo que todos los demás sean sal. No, si alguno se quiere pasar de este lado de la sal, bienvenido. Bien. Pero si alguno no se quiere pasar del lado del sal, la sal, por ejemplo, el marido o el hijo rebelde, no se quieren pasar del lado de la sal, no importa, porque nosotros somos los responsables de ir a dar sentido a la vida de todos los demás. Fíjate que esto es muy, muy importante porque ya lo hemos tratado a propósito del proselitismo exasperado, Sí. ¿no? Que Sí. no, pues a fuerza, porque el mandato Sí. del Señor es hagan discípulos a todas las cosas. Es una obsesión en ciertos Así grupos es. de que todo mundo tenga que ser discípulo, pero a la manera que digo yo, porque el engaño diabólico es al modo que digo yo, vestidos así, rezando de esta manera o de esta manera. Poniendo sus manitas juntas, ahí muy píos. signando el evangelio en un lado. Ajá, anda. Y la verdad es que esto deja como pues una ¿cómo decir? Un sinfín de posibilidades, ¿no? Ajá. Donde pues puedes ir dando saborcito, ¿no? Sí, A la sí. vida de aquí, de allá, Sí. sin empecinarte, sin obsesionarte, porque efectivamente a nosotros nos toca Y eso, más ser y eso amorosos. es mucho más atractivo. Eso es mucho más atractivo, el ser sal y el estar condimentando la situación de la gente, en lo que vive, en lo que está. No a fuerza trayéndola que pongan su catre en la iglesia, ¿no? Que nunca estén de la noche a la mañana. Sí, como Ana en el templo, ¿no? Sí. Como Simeón en Como el templo. Simeón, como Samuel, sí, que dormía ahí. Sí, que dormía allí, lo mandó el profeta, ¿no? Sí. Bien, regresando. Nuestra misión no es hacer que todo mundo sea sal. Nosotros somos la sal de la tierra si cumplimos estos nuevos mandamientos y que hay que repasarlos y hay que repasarlos con toda claridad en el sentido de que estos mandamientos nos dan felicidad. No es un mandamiento que nos oprima, que nos dé una tristeza, porque hemos estado mucho tiempo en la iglesia con rostros tristes que no atraen a nadie. ¿Por qué se va de la iglesia a la gente? No es porque los sacerdotes no queramos celebrar en el fondo del mar un matrimonio. No. Se van por la cantidad de gente amarga que no ha podido. Y mira que hay. Y hablando de sacerdotes y de laicos y de niños y de obispos. De obispos, no. De papas no sé porque están tan lejos. Papa. Menos el Papa el Francisco. Papa Francisco es una castañuela. Ajá. Hace lío. Hace lío. Bien, por allí va mi reflexión. La sal de la tierra significa que somos una pizquita que da sabor a todo, a la familia, a la sociedad, a la escuela, al trabajo. No se trata de ponerse en el sentido del fariseo, de que yo soy el único que hago las cosas bien. No, involucrar, participar de los valores del Evangelio a todo mundo que nos rodea. En la amistad, en la generosidad, en el perdón. En el buen vecindaje, ¿no? En la buena vecindad. En el estar resistiendo las cargas negativas de la gente y convirtiéndolas en una carga positiva de regreso. No devolver mal por mal, sino devolver bien por mal. En ese sentido, que somos la sal de la tierra. No es en otro sentido, no es en el sentido del fariseo que quiere hacer las cosas únicamente bien, él hace las cosas únicamente bien. No, en el sentido de ir participando
de la fuerza del Evangelio, y esto es profundamente atractivo. A veces yo mismo me decepciono porque no logro que la gente se acerque a la iglesia, pero de repente este Evangelio me da paz, me da paz. No es necesario que la gente se acerque a la iglesia. El que se acerca, bien. El que se pase de este lado de la bondad, del perdón, de la alegría, bien. Invitamos a más gente y más gente, los rescatamos del mar y los subimos a nuestra barca. Sí. Pero en el fondo el Señor sabe de antemano que no todos van a aceptar el Evangelio como nosotros lo hemos aceptado. Claro, claro. Y lo mismo la luz del mundo. La luz es un elemento que da color, da profundidad, da belleza a las cosas. Detalle. Nos hace ver, y nos hace caminar por un sendero sin tropiezos. Cuando no tenemos luz nos tropezamos con las cosas, nos tropezamos con la gente, nos estrellamos contra la gente. Entonces, la luz del mundo significa que nosotros con nuestros criterios evangélicos vamos dando espacios a todo mundo. No es que juzguemos a los que viven en las tinieblas, no, nosotros tenemos que dar luz para que todas las personas tengan su espacio en la sociedad, su espacio en la iglesia, que los niños tengan su espacio. No es que no los vamos a educar, no, sí los tenemos que educar, pero no los podemos correr, porque el que corre a un niño, pues más le valdría ponerse una piedra de molino y arrojarse en el mar. No los vamos a correr, no los vamos a acotar, sí los vamos a educar. La luz del mundo que nosotros somos tiene que iluminar las realidades para que queden al descubierto todas las bondades y todas las perversidades. También. Entonces, la luz nos da profundidad. Un modo en el que Dios me rescató cuando yo era chico es que me dio profundidad. Una profundidad de 1 centímetro, ¿no? Todavía no soy un monstruo de profundidad. Ya fue una ganancia. Sí. Lo superficial que era, 1 centímetro me ayuda a vivir mejor. Claro. Si Dios va haciendo su labor en mi vida, va a irme haciendo profundizar más y más y más. Y entonces llegaré a 6 centímetros o a 10 centímetros, pero que son pero muy bellos para vivir la vida bien. Sí. Para vivir la vida de otra manera. Sí, claro. En la superficialidad en que yo estaba, era una superficialidad. Sí me gustaba el arte, la música, pero pues muy, muy ajeno al intercambio de corazón a corazón. Esto es como un dato en el que Dios me salvó y que puede salvar a muchos, dándole profundidad. Y la profundidad la percibimos con la luz. Cuando estamos a oscuras sentimos que todo está cerca. La profundidad la vemos. No hay espacio, como decías. No se hay abre. Caminos. Fíjate que cuando yo me enfermé que me dieron los infartos cerebrales, que me quedé sin habla y sin memoria, y perdí los idiomas y perdí el español, perdí la posibilidad de moverme. Una cosa que me sucedió mental, no me lo vas a creer. Yo comprendo mucho a los niños que están inquietos siempre y que están golpeándose contra las cosas y que van a tomar un objeto y no lo toman, sino que lo tiran, porque el desarrollo neuronal de la corteza cerebral a mí se me dañó. Claro. Y entonces veía todo así y no tenía profundidades físicas. No podía manejar porque sentía que el camión me arrollaba y la bicicleta que me pasaba se iba a estrellar
porque perdí la proporción de la profundidad. Y yo descubro que la palabra de Dios vivida hasta neuronalmente nos hace entrar en una amplitud de campo. Sí. Por eso yo entiendo mucho, de otra manera, entiendo mucho este asunto de la luz del mundo, porque me da profundidad. Me hace ver los espacios, me hace que un espacio se me abra. Y las personas que tienen terapias neuronales, como yo la tuve gracias a Mari Carmen y a Dios y a mi comunidad, yo estoy siempre dando gracias a Dios por mi terapista, por mi comunidad que oró por mí, por Dios, que al final de cuentas es el único importante, pero en la terapia neuronal yo fui abriendo el espacio de percepción. Esto es una cosa muy interesante. Qué maravilla, es maravilloso. Este efecto de abrir el espacio de percepción es lo que hace la palabra de Dios espiritualmente. Yo veo gente que está viendo estrechamente la realidad y que cuando comienza a escuchar la palabra de Dios y la comienza a vivir, esta percepción se abre. Se abre. Y entonces, esto es la luz del mundo. Tienes que iluminar a las personas para que, escuchando la palabra de Dios o las buenas obras que nosotros provocamos en nuestro ambiente, con todas las limitaciones que tenemos, con todos los pecados que tenemos, esto no importa para Jesús. No importa para Jesús. El chiste es ser positivo, vivir. Ya en algún momento nos dirá, ay de ti fariseo, ay de ti hipócrita, pero esto es en un segundo momento. El primer momento del discipulado es abrir, vivir limitadamente, pero vivir y ser luz para los demás, darles color, profundidad, ver las cosas de otra manera, impostar las cosas de otra manera. No es raro que en nuestras familias escuchemos voces que piensan como la gente piensa. Aunque estén nuestros hijos, están educados por nosotros, los oímos decir cosas que decimos, ¿de dónde lo sacó? Yo no le enseñé esto. Mugres migrantes. Que nos dejen en paz. No. Oímos cosas que son poco profundas. Sí. Y en vez de caerles a bibliazos diciéndole, no, estás mal, piensa de otra manera, no es lógico que no. Iluminar. ¿Has pensado en esto? ¿Has pensado que son personas humanas? Que los límites territoriales no son más que de unos pocos siglos para acá. El flujo que antes había nos ha dado riqueza. Tenemos muchos retos, por supuesto, claro, pero nos ha dado riqueza. E iluminar con profundidad las cosas para que tengan su profundidad. Perdóname que repita, su profundidad. ¿Qué te parece? Me parece muy importante, sobre todo en una iglesia que usa métodos poco iluminativos, déjame decirlo así, pues porque ahorita pensaba en esto que afirmas, que me parece sumamente importante, de cómo la palabra de Dios puede ir abriendo los espacios mentales para que yo pueda vivir de una manera más libre y con mayor profundidad. Y siendo luz para los demás, y siendo sal para la tierra, escuchando a los demás. Cuando tú te volteas alrededor nuestro y está la condena, el juicio, la polarización, la incapacidad de escuchar y recibir al otro,
no hay espacio. Sí, y entonces se convierte, en lugar de luz para el mundo, es tinieblas densas que hacen daño, porque hay estas categorías que poco tienen que ver con el Evangelio. Por eso me parece a mí muy importante que esto que dices, que el discurso que estamos, de que nos ocupamos este domingo, es consecuencia de las bienaventuranzas. Así es. Y mientras la experiencia de fe no se centre más en el anuncio gozoso de una posibilidad de otro tipo de vida, pues estamos condenados a repetir estas formas opresivas, esclavizantes, que queremos imponer a los demás, porque el somos peligro, nosotros, no son, el peligro no son los del demás, proselitismo, no, pero estos tipos de proselitismo exasperado, pues es ponerle el grillete al otro. El asunto es que nosotros en México, por lo pronto, y en el mundo estamos en una gran posibilidad de estar en una situación como la que estaba Galilea en tiempos de Jesús. Con una crisis económica, una crisis social, una crisis familiar, una crisis cultural, una crisis religiosa. Y en esa crisis Jesús está diciendo, tú eres la luz del mundo, tú eres la sal de la tierra. Entonces no nos podemos escudar en decir, el mundo está mal y por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? No puedo hacer nada. No, al contrario, estamos llegando a una situación. Hay mucho que hacer. Justo por eso hay mucho que hacer. ¿Qué te parece? No, me parece fabuloso y es pues un recreo, ¿no? Sí. Es un recreo, es un oasis, poder considerar estos capítulos del Evangelio de Mateo que de verdad dan gozo. Y te di la posibilidad de que hablaras de la nueva ley. No, gracias. Se había quedado muy frustrado la semana pasada porque le cambiaron la jugada, la liturgia le cambió la jugada. Bueno, porque no me di cuenta. Pues que no leíste. Leí, entonces, más bien mi distracción. Pues ciertamente no leemos antes mucho. Hay que leer. Yo me tengo que poner las pilas. Bien, eso me parece muy bien. Pues bien, amigas, amigos, pues estamos aquí removiendo la tierra. Salen gusanos, animales. Salen gusanos, ¿no? Y entonces pues hay que ir sacando. Muy bien. Pues bendiciones. Bendiciones.